Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a este espacio Tribuna Tributaria. El día de hoy vamos a hablar de los procedimientos tributarios y las reglas establecidas por nuestro supremo intérprete de la Constitución que deben ser aplicadas en cada uno de esos procedimientos. Los procedimientos tributarios los encontramos en el artículo 112 del tubo del Código Tributario, pero la definición no la encontramos en el Código Tributario. Para entender qué es un procedimiento tributario, tenemos que remitirnos a la norma base, que es la Ley de Procedimientos Administrativos General, que es la norma general. Entonces, un procedimiento tributario no deja de ser un procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué es un procedimiento administrativo? La respuesta nos la da el artículo 29 del tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué nos dice ese cuerpo normativo? Nos dice que un procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias tramitadas en una entidad pública conducentes a obtener un acto administrativo que va a producir efectos jurídicos sobre los derechos, los intereses y deseos o expectativas de los administrados. En ese orden de ideas podemos inferir o esbozar la idea que un procedimiento tributario es un conjunto de actos y diligencias realizados a solicitud de parte o de oficio en una entidad pública, que en el caso tributario sería en una administración tributaria, para obtener una decisión administrativa que produzca efectos jurídicos sobre mis deseos, intereses y expectativas. Pero, en un procedimiento administrativo tributario, de acuerdo a la jurisprudencia de nuestro supremo intérprete de la Constitución, debemos respetar los derechos constitucionales establecidos en el artículo 139 de la Constitución, es decir, el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el debido proceso es un derecho continente, es decir, ese derecho contiene a la vez otros derechos, como por ejemplo el derecho a la motivación, el derecho a un juez imparcial, el derecho a seguir las reglas del debido proceso. Adicionalmente, nos dice el supremo intérprete de la Constitución que el debido proceso es un derecho que debemos entenderlo desde dos perspectivas, desde una perspectiva formal y desde una perspectiva sustancial. Desde la perspectiva formal o procesal, debemos entender que el debido proceso obliga a la administración pública, en este caso a la administración tributaria, a respetar las reglas del debido proceso establecidas en el Código Tributario, y las que no están en el Código Tributario, las establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. El derecho a la debida motivación, el derecho a tener un juez imparcial, y desde la perspectiva sustancial, el auditor de SUNAT, el resolutor de SUNAT, al momento de emitir su decisión administrativa, debe hacerlo siguiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que mi decisión administrativa, aparte de estar debidamente motivada, aparte de sustentarse en el debido proceso establecido en el Código Tributario, aparte de ser una decisión imparcial, debe sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Mi decisión administrativa va a afectar derechos, pero esa afectación tiene que ser razonable, no irrazonable. Muy bien. ¿Dónde encontramos los procedimientos tributarios? Como ya lo hemos dicho, en el artículo 112 del tubo del Código Tributario. Pero en el contexto de COVID-19 nos preguntamos, ¿podré iniciar un procedimiento tributario? ¿Podré ingresar documentos a la administración tributaria para que ésta la valore? La respuesta es que
ahora sí se puede. ¿Por qué? Porque ahora la SUNAT, con la resolución de superintendencia 077-2020, ha creado la mesa de partes virtual. Una plataforma virtual donde los contribuyentes o administrados pueden ingresar documentos para iniciar un procedimiento administrativo. Sí, solo sí, ese procedimiento no está dentro de las excepciones establecidas en ese dispositivo legal. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que hay un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 026-2020, que suspendió por 30 días hábiles los procedimientos administrativos. Asimismo, el decreto supremo 076-2020 PCM prorrogó esa suspensión hasta el día 20 de mayo de 2020. En ese sentido, podemos afirmar que los procedimientos tributarios se encuentran suspendidos, a excepción de los procedimientos no contenciosos. Por ejemplo, en este contexto de COVID-19, podemos solicitar devolución de impuestos, podemos tramitar nuestra clave SOL, podemos dar de baja nuestro RUC, podemos hacer una serie de procedimientos no contenciosos, para lo cual podemos utilizar nuestra clave SOL, podemos utilizar la plataforma virtual creada por SUNAT, mesa de partes virtual, y obtener una decisión administrativa en el plazo legal. El día de hoy vamos a hablar de una regla establecida por el Tribunal Constitucional al procedimiento de fiscalización, entendiendo el procedimiento de fiscalización como el conjunto de actos y diligencias realizadas por el auditor de SUNAT tendientes a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales por parte de un contribuyente y, al final del procedimiento, emitir y notificar la resolución de determinación para determinar un crédito o una deuda y la resolución de multa si es que se encontrase violaciones a las normas tributarias. Respecto del inicio del procedimiento de fiscalización. ¿Cómo inicia el procedimiento de fiscalización? El procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la carta y el primer requerimiento. Pero respecto de esta notificación, hasta antes de la regla establecida por el Tribunal Constitucional, la SUNAT está obligada solamente a notificar la carta y el primer requerimiento en el domicilio fiscal del contribuyente comunicado a la Administración Tributaria, de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 104 del Código Tributario. Sin embargo, a partir de la publicación de esta sentencia, que vamos a ver a continuación, las reglas de juego han cambiado. Expediente 072-79-2013, petición de amparo, Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dice el Supremo Intérprete de la Constitución respecto de la notificación en el procedimiento de fiscalización? El Tribunal Constitucional estableció una regla vía jurisprudencia que debe ser cumplida tanto por SUNAT y todas las administraciones tributarias. ¿Y en qué consiste esa regla? Esa regla consiste que SUNAT y la administración tributaria está obligada a tener pleno conocimiento, plena certeza de que el contribuyente que está siendo objeto de un procedimiento de fiscalización esté o tenga conocimiento de que se le ha iniciado un procedimiento de fiscalización. Si SUNAT no asegura ese conocimiento de que el contribuyente está en un procedimiento de fiscalización, ese procedimiento de fiscalización puede ser declarado nulo por el Tribunal Constitucional. Vamos a leer literalmente lo que estableció el Tribunal Constitucional. Como ya se refirió Supra, en el caso de la notificación al contribuyente que está siendo objeto de una fiscalización tributaria, constituye una obligación para SUNAT tener la certeza absoluta de que éste ha tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento. O sea,
SUNAT tiene que tener la certeza absoluta. El Tribunal Constitucional no dice la certeza o debe saber que ha tomado conocimiento. No, el Tribunal Constitucional establece la regla de que SUNAT tiene que tener la certeza absoluta, una certeza al 100% de que el contribuyente ha tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento, o sea, del procedimiento de fiscalización. Y para ello, atendiendo el caso, independientemente de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Tributario, la SUNAT, en ejercicio razonable de su facultad discrecional reconocida legalmente, debe tomar las medidas complementarias y necesarias que le permitan cumplir con tal cometido de manera efectiva. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿qué le está diciendo a la SUNAT? SUNAT, aparte de notificar en el domicilio fiscal, tú tienes que realizar acciones complementarias para que tú tengas la certeza absoluta de que el contribuyente ha tomado conocimiento de que está inmerso en el procedimiento de fiscalización. Y a juicio del Tribunal Constitucional, una acción complementaria a la notificación en el domicilio fiscal sería la notificación en el domicilio RENIEC del contribuyente. Pero aquí traigo a colación una pregunta. ¿Esta regla establecida por el Tribunal Constitucional solo aplica para personas naturales? ¿O también se puede extender a una persona jurídica? Pero sigamos analizando el criterio del fundamento 21 del Tribunal Constitucional. SUNAT debe tomar las medidas complementarias y necesarias que le permitan cumplir con tal cometido de manera efectiva, vale decir, con el objeto de garantizar el derecho constitucional a la defensa del contribuyente. En ese sentido, pregunto a este auditorio, ¿solamente las personas naturales tienen derecho a la defensa o también tienen las personas jurídicas derecho a la defensa? La respuesta es que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto la persona natural como la persona jurídica tienen el derecho fundamental al derecho a la defensa. Es así que Telefónica, Claro, LATAM puede, en el ejercicio de su derecho a defensa, contradecir decisiones tributarias tomadas por SUNAT. En ese sentido, si SUNAT inicia el procedimiento de fiscalización a una persona jurídica, emite un requerimiento y esa persona jurídica nunca contesta a esos requerimientos, SUNAT determina la obligación tributaria sobre base presunta, emite la RD, le notifica, el contribuyente no realiza ninguna acción y posteriormente, una vez que se notifica la REC, pasan los 7 días y el ejecutor coactivo traba las medidas cautelares, se embargan la cuenta bancaria de la empresa y recién viene el contador de la SUNAT y dice, ¿me has embargado? Pregunta, ¿ese contribuyente también tiene derecho a que se le aplique esta regla de que SUNAT tenga que realizar acciones complementarias a la notificación en el domicilio fiscal, como por ejemplo notificar en el domicilio RENIEC del representante legal? Desde mi punto de vista es que este criterio establecido por el Tribunal Constitucional, bajo la perspectiva de que el derecho a la defensa es tanto para personas naturales como para personas jurídicas, también se debe extender a las personas jurídicas, y SUNAT está en la obligación de tener el pleno conocimiento, absoluto conocimiento, de que la persona que está fiscalizando, sea persona natural o persona jurídica, tenga conocimiento de que está inmerso en el procedimiento de fiscalización. Y las acciones complementarias que puede realizar SUNAT, tanto para una persona natural como para una persona jurídica, es notificarle en el domicilio RENIEC de la persona natural o en el domicilio RENIEC de la persona jurídica. Pero eso no es la única acción complementaria que debe realizar la Administración Tributaria, es una de las acciones recomendadas por el Tribunal Constitucional. Las acciones complementarias que tiene que realizar SUNAT son todas las necesarias y suficientes que le permitan tener la certeza absoluta de que el sujeto fiscalizado
ha tomado conocimiento de que está inmerso en un procedimiento de fiscalización. Caso contrario, de llegar ese recurso de acción de amparo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional va a declarar nulo el procedimiento de fiscalización. Y si se declara nulo el procedimiento de fiscalización en aplicación del principio, la suerte del accesorio es la suerte del principal, si el principal procedimiento de fiscalización es declarado nulo, el accesorio procedimiento de cobranza coactiva también es nulo. En estricta aplicación de ese principio de la suerte del accesorio es la suerte del principal. Teniendo siempre presente que el procedimiento de fiscalización, los valores que se derivan del procedimiento de fiscalización, la RD y la RM, es el principal. Y el procedimiento de cobranza coactiva es un procedimiento accesorio, tendiente a cautelar el pago de esos valores. Si se cae el principal, es declarado nulo por el Tribunal Constitucional o un órgano jurisdiccional o el Tribunal Fiscal, entonces el procedimiento de cobranza coactiva es nulo y se tiene que proceder a la devolución del patrimonio que ha sido ejecutado por la SUNAT del contribuyente. Muy bien, estimados amigos, esto ha sido un espacio muy interesante respecto de esta regla establecida por el Tribunal Constitucional, que debe ser aplicada por SUNAT y debe ser extendida, a mi juicio, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, porque de acuerdo a lo que ha establecido nuestro Supremo Intérprete de la Constitución, en los procedimientos administrativos se tiene que garantizar el debido proceso y el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Y el debido proceso es un derecho continente. ¿Qué quiere decir? Que es un derecho que contiene a la vez otros derechos fundamentales, como el derecho a la motivación, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, y también hay que entender que el debido proceso, de acuerdo a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, debemos entenderla desde una perspectiva procesal y una perspectiva material. Perspectiva procesal, motivación. Las decisiones administrativas tienen que estar debidamente motivadas, debido proceso, procedimiento regular. El funcionario de la Administración Tributaria debe seguir el procedimiento establecido en el Código Tributario, en la Ley General de Aduanas, en el reglamento, y el derecho a un juez imparcial, entendiendo juez también como al resolutor, al ejecutor coactivo, al auditor de SUNAT, porque es la persona que va a tomar una decisión administrativa sobre mis derechos o mis expectativas. Y desde una perspectiva sustancial, una vez tomada la decisión administrativa por parte del auditor de SUNAT, por parte del resolutor de SUNAT, por parte del ejecutor coactivo, esta decisión administrativa tiene que estar inmersa dentro de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Sería razonable por una deuda de 5.000 soles embargar una casa de 200.000 soles? ¿Sería razonable y proporcional realizar esa acción administrativa? Entonces, lo que queremos decir en este espacio Tribuna Tributaria es que tanto el administrado como los funcionarios de la Administración Tributaria están obligadas a cumplir las reglas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, así como los principios establecidos de manera expresa y de manera implícita en nuestra Constitución Política del Perú, especialmente los que están en el artículo 74 de la Constitución: principio de legalidad, principio de reserva de ley, principio de igualdad, principio de respeto a los derechos fundamentales y principio de no confiscatoriedad. Eso sería todo por hoy, estimados amigos. Los espero en un nuevo espacio de Tribuna Tributaria. Muchas gracias.